Familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Que desde su hogar, desde el lugar donde está juntos, podamos levantar nuestra alabanza a Jesús, que nada se interponga, que nada sea un obstáculo para entregarle a Jesucristo lo mejor de nuestras vidas. No hay barreras, no hay obstáculos para darle a Jesús lo mejor de nuestros corazones. Apláudale fuerte y vamos a declarar juntos a nuestro Dios, que Él es digno de toda alabanza. Y aún en medio de tempestades, de adversidades, Él camina con nosotros, con tus palmas. Es tu gran poder y lo que has hecho en mí. Tú que soy mi corazón, enamorado estoy. Dios, yo te alabo a ti, Señor. Te exalto, en tempestad seguiré cantando a ti. En tempestad seguiré creyendo en ti. Estoy seguro que en cada situación vas conmigo. En cada paso que yo doy en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Dile, alabaré. Te alabamos hoy. Al buscarte a ti,
fue, el que es y el que vendrá. Solo tú, Jesús, nadie como tú. Eres Señor. Nadie se compara. Digno es el Rey y digno es el Cordero Santo. Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile a Jesús: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. adoramos y declaramos que tú eres digno. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias por tu fidelidad. Bendice tu casa, bendice tu iglesia, Señor. Derrama tu bendición hasta que sobre y abunde. Hoy traemos nuestros diezmos y ofrendas. Hoy una vez más te decimos, en obediencia queremos darte a ti, Señor, y con acción de gracias, confiando, Señor, que tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Bendice a tus hijos,
a tu casa y los hogares representados, a los valientes, a los que te temen, a los que confían, a los que te creen. En el nombre de Jesús. Muy bien, iglesia, bienvenidos a este tiempo. Le damos gracias a Dios una vez más porque nos da la oportunidad de estar juntos, de poder seguir predicando su palabra. Y le damos gracias a Dios por tu vida porque estás desde allá del otro lado de la pantalla, en tu casa, tal vez solo, tal vez en familia. Pero lo importante es que separemos este espacio y este tiempo para podernos edificar, para poder crecer, para poder fortalecernos en Cristo Jesús. Y si me permites, quisiera hacer una oración para que juntos dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, para que sea Jesús, sea Dios mismo, su Espíritu Santo, hablando a nosotros y preparando el terreno de nuestra vida para recibir tu palabra. Acompáñame y digámosle: Señor Jesús, gracias. Gracias por el regalo que tenemos de conocerte, de conocer tu verdad. Hoy oramos, Señor, para que sea tu palabra transformando, Señor, nuestra manera de pensar, de hablar. Señor, cambia todo lo que hay en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir. Todo aquello que nos impide, Señor, llevar esa vida santa, agradable ante tus ojos y que podamos vivir a la manera de Cristo. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la palabra que vamos a estar compartiendo hoy lleva por título El cimiento. Cuando hablamos del cimiento, es importante entender su significado en nuestra actualidad, ¿cierto? Y hay dos significados que quisiera compartir contigo. El primero nos dice que el cimiento o un cimiento es parte fundamental en una obra que está bajo tierra y le da solidez, pero también sirve de base y sirve de apoyo. Tengamos esto como un centro, como brújula. Eso es un cimiento. El tener un cimiento es algo fundamental en una construcción, en una obra, pero también en una vida, también en nuestra vida. Y entender eso nos va a permitir avanzar en lo que vamos a estar compartiendo juntos hoy. El cimiento nos da solidez, el cimiento sirve de base y el cimiento sirve de apoyo. Y hoy podemos decir que vivimos no solo en tiempos, no solo en una época, no solo en un milenio, sino realmente hoy como la Iglesia de Cristo, en el hoy. Estamos atravesando tiempos adversos que no han dejado de vivirse en antaño. Constantemente el ser humano ha atravesado momentos de incertidumbre, momentos de prueba, momentos de adversidad, pero creo que una de las batallas y de las guerras más grandes que tenemos que ser conscientes que enfrentamos se encuentra en el área espiritual y muchas veces voy a sonar un poquito fuerte, pero en la ignorancia, en la falta de entendimiento y conocimiento y de profundidad que tenemos para evaluar nuestra vida y darnos cuenta de cuán necesario es que haya un cimiento espiritual en nosotros. A veces nos ocupamos de muchas áreas de nuestra vida y nos asustamos y nos ponemos temerosos y estamos buscando que no falte acá, pero tapamos un agujero y se nos destapa otro por allá, porque realmente la base de todo en nuestra vida
es lo espiritual, el cimiento. Por eso el primer y más grande mandamiento que Jesús dejó establecido en su palabra es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, con todo tu ser, que lo amemos por sobre todas las cosas. Ese es el más grande mandamiento. A partir de ahí se pueden desenvolver muchísimas cosas, y Dios quiere que nosotros vivamos una vida integral, una vida completa, no donde Jesucristo tenga cabida en algunas cosas y en otras no. Por eso de a poco vamos a ir introduciendo lo que realmente significa el cimiento y qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Pero antes quisiera que vayamos al segundo significado que tenemos por cimiento, y es principio u origen en que se asienta algo. Principio u origen en que se asienta algo. Ahora quisiera preguntarte sobre qué está cimentada, en qué se cimienta tu vida en el hoy, en este momento. Si tuvieras que retroceder, que echar una rebobinada hacia atrás, ¿cómo se ha cimentado tu vida? No pienses tan atrás, tal vez no el año pasado, tal vez no el mes pasado, sino esta semana, hoy. ¿Cómo has empezado a cimentar tu vida espiritualmente? Ahora, acompáñame a qué nos dice Jesucristo en su palabra referente al cimiento, y vamos a ir al primer versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios nos dice algo muy especial, y Pedro nos dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Primer punto que quisiera resaltar, y es que estamos en medio de un mundo, inmersos en un mundo de oscuridad, donde nosotros somos la luz, donde nosotros somos ese reflejo del carácter de Jesús. Pero hablando del cimiento, es importante entender lo que Pedro dice acá, o lo que dice la Escritura, y es que realmente ese cimiento para este mundo es un cimiento que está rechazado, es un cimiento ignorado. Dice la palabra: Cristo es la piedra viva y es rechazada. El mensaje de Jesús, Jesucristo, la palabra de Dios, es algo que año tras año, tiempo tras tiempo, está siendo rechazada. Y lo delicado de este asunto es que al no evaluar el cimiento de nuestra vida, muchas veces se está cayendo cada vez de una manera más profunda en una iglesia que dice ser cristiana, pero rechaza el hacer un alto y decir: ¿cómo están los cimientos de mi vida? Rechazo las cosas que Jesús ha establecido, porque Jesús es un Dios fiel. ¿Sabes lo que significa fidelidad? Que no muta, que no cambia, que permanece, que así es, el de ayer, el hoy y el de siempre. Entonces, hoy vemos una iglesia o vemos personas que con el argumento totalmente sin sentido, inválido de hablar o resaltar la palabra amor, empezamos a ver una sociedad que empieza a ser permisiva. Pero eso no es lo que Jesús quiere en nuestra vida, y muchas veces pasa porque ignoramos de manera consciente o inconsciente la importancia de tener un cimiento en nuestra vida, y ese cimiento es Jesucristo, que es la piedra, pero es una piedra viva. Ahora sigue diciendo: al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Segundo punto, y extremadamente importante. ¿Cómo resalta la palabra de Dios que Jesucristo es esa piedra viva, es ese cimiento vivo? ¿Ok? Pero también dice que al acercarnos, y acá entra la segunda palabra clave de lo que estamos compartiendo, y es debemos tener cercanía constante a Jesucristo, a su palabra, el verbo hecho carne, dice la Escritura. Debemos tener cercanía constante a Dios, porque al hacerlo su palabra nos dice que también ustedes nos convertimos o somos piedras vivas. Dios, recuerda esto, es un Dios de vivos, no Dios de muertos. Escuché alguna vez decir una frase muy conocida, y es que mientras haya vida hay esperanza. Cada día de vida, cada día que abres tus ojos es una oportunidad más que Jesucristo nos está dando para replantearnos y pensar: hoy cómo voy a vivir para Él y por qué lo voy a hacer. ¿Me sigues? Entonces, el acercarnos a Dios es parte fundamental cuando evaluamos nuestro cimiento, y darle interés y prioridad a esto. Luego sigue diciendo la palabra de Dios: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Quiero que te preguntes esto: ¿estás edificando tu vida? ¿Se está edificando una casa espiritual? ¿Se está edificando realmente tu vida espiritual?
O tal vez es una casa abandonada como esas películas de terror o series de terror que hay tan famosas hoy en la actualidad, donde, bueno, desde siempre, ¿cierto? Desde la época, lo puedo decir, desde mis padres, desde mis abuelos, era muy famoso esas películas y hoy sacan series y en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, siempre la casa abandonada era sinónimo de casa de terror. Entonces, llevándolo a ese plano, tu casa, tu vida espiritual, ¿está de terror o realmente denota vida? ¿Denota vida o denota muerte? Ahí es donde quisiera que podamos ir realmente, porque es lo que la palabra de Dios de alguna manera nos dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. No podemos ignorar el hecho de que Dios nos llamó a ser personas esforzadas y valientes, de las cuales no podemos hacer a un lado la disciplina para edificar nuestra vida, porque eso no llega por obra de magia, no es algo opcional, no es una propuesta, es un mandato, es una necesidad que tenemos, edificar nuestra vida si queremos realmente ir a más. Y también si queremos vivir y no estar sobreviviendo. La palabra sigue diciendo, de este modo llegan a ser un sacerdocio, y entra esta palabra maravillosa, santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Fuimos llamados a ofrecerle al Señor sacrificios espirituales. No como antes, ya no hay necesidad de agarrar un becerro, de abrirlo, de entregar animales. No. El Señor nos pide un sacrificio espiritual. Hoy pareciera que el sacrificio más grande que muchos tienen que hacer es dedicarle al Señor un poco de su tiempo al comenzar el día y al reposar su cabeza en su lecho en la noche al descansar. Pero a veces la fatiga, los afanes, las preocupaciones, las ansiedades nos roban lo más valioso que tenemos, y es dedicarle tiempo al único Dios verdadero, el mismo Dios que te está dando el tiempo para vivir, el mismo Dios que te da los recursos para hacerlo, el mismo Dios que te dio los dones, los talentos, las capacidades para salir adelante. No podemos ignorar el hecho de que si Él es el quien nos ha diseñado, si Él es el cimiento perfecto, y queremos que las cosas nos vayan bien, no podemos ignorar no solo el manual, sino al que escribió el manual, quien es la fuente de todo, porque nos dará luz, nos dará dirección para desarrollar todas las cosas. Y acá hace parte importantísima, y no la podemos sacar, la santidad. El Señor dice que de este modo llegaremos a ser, si somos personas que no rechazamos a Jesús, si somos personas que nos acercamos a Él y si somos personas que constantemente nos edificamos espiritualmente, llegamos a un punto donde nos convertiremos en un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales a Dios, y que Jesucristo, a través de Jesucristo, así dice la Escritura, versículo 6, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Muchos viven de una manera incierta, con demasiada incertidumbre, con miedo a ser defraudados, a través de experiencias del pasado, negativas, malas decisiones, decisiones apresuradas, dejándose llevar por emociones del momento, por los deseos de la carne, y muchos han sido y hemos sido defraudados. Pero hay alguien que jamás nos va a defraudar. Y aunque lo sabemos, la verdadera pregunta es si estamos dispuestos a confiar en aquel que no nos va a defraudar. Recuerda que la confianza se construye, y ahí apuntamos al punto de acercarnos a Él y de edificarnos constantemente. Versículo 7, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 8 nos dice, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero el versículo 9 nos dice, pero ustedes, iglesia, son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo, y escucha esto, que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Tenemos un regalo maravilloso, y es que Dios nos
nos caracteriza hoy o nos rotula y nos da el privilegio de estar en un lugar maravilloso, donde ya no somos simplemente una creación, donde ya no estamos muertos, donde no estamos perdidos. Voy a usar esta palabra, donde no somos bastardos, somos sus hijos. Y la palabra nos dice que ahora somos un linaje que Él escogió. Él se tomó el tiempo de elegirte, de escogerte, de quitar la venda para que hoy puedas ver la verdad y no vivir una mentira. Pero de nada sirve conocer la verdad y no estar dispuesto a vivir por ella y para ella. Ahora dice que somos linaje escogido, dice que somos un sacerdocio real, dice que somos una nación santa, con costumbres, con formas de vida basadas en principios absolutos y no en valores relativos, como en este mundo. Pueblo, y escucha la primera palabra, que pertenece a Dios. Ponte a pensar en tus pertenencias, lo que pertenece a ti, lo que has hecho para adquirir muchas cosas que para ti son de mucho valor y que tal vez te tuviste que esforzar mucho para adquirirlas y que por ningún motivo o ninguna circunstancia estarás dispuesto a perderlas. Pues muy bien, lo mismo pasa. Dios envió a su Hijo Jesucristo, costó mucho, costó su sangre, costó un sacrificio maravilloso para que hoy podamos pertenecer a Él. Él te buscó, Él te encontró, hoy eres su hijo, hoy eres su hija, y si pertenecemos a Él, no podemos obviar el mandato, la responsabilidad y el regalo y privilegio que Él nos ha entregado, que continúa diciendo que pertenecemos a Dios, pero ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que te llamó. Y esto es hermoso porque cuando Jesucristo es el cimiento de nuestra vida, cuando nos atrevemos a creerle a Dios, a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ya no hay ningún tipo de pensamiento, ningún tipo de estructura, ningún tipo no sé, todo lo que pueda utilizar Satanás para perturbar, para dañar, para sembrar inseguridad, cuando tú entiendes que le perteneces a Él. Pero no solo eso te da seguridad, no solo eso te ayuda a sentirte confiado, confiada en Jesucristo, como lo dicen muchos salmos, confío en el Señor, mi confianza está en el Señor. No solo pasa por ese lado, sino también por abrazar la responsabilidad que Él te ha entregado. En estos tiempos, muchas naciones, muchas ciudades, muchas costumbres acostumbran a hablar de manera negativa. Siempre con queja, quejándonos por cómo está el país, quejándonos por cómo está la ciudad, quejándonos por la situación económica, quejándonos por estas circunstancias, que enfermedades, que virus, quejándonos y quejándonos y quejándonos. Cuando Jesucristo, a quienes son linaje escogido, a quienes son real sacerdocio, a quienes son nación santa y quienes son un pueblo que pertenece a Él, fueron llamados a hablar de una manera diferente y a proclamar algo diferente. Y lo que Dios te llama a proclamar como hijo, como hija de Dios, son las maravillas que Él ha hecho. Pero la pregunta es, ¿tengo algo bueno que decir de parte de Dios? ¿O estoy ignorando lo maravilloso que Dios ha hecho en mi vida desde el momento en que lo conocí? Porque la maravilla más grande que Jesucristo ha hecho en mi vida está acá escrita también. Minimizamos el regalo de la vida eterna que el Señor nos ha dado y ponemos en un pedestal los privilegios, objetivos, sueños, proyectos o todo lo que podamos adquirir y conseguir de manera material que alimente nuestro orgullo como seres humanos. Y no debe de ser así. Todo eso, como dijo Pablo, debo tenerlo por basura, por estiércol, por Cristo Jesús. Y de hecho está acá. Cuando tú y yo nos atrevemos a proclamar las maravillas del Señor es porque hemos identificado esas maravillas, hemos identificado que nuestro Dios es maravillosa y las obras que Dios quiere que proclamemos. Literalmente, acá lo dice, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, antes no éramos nada, pero ahora tenemos motivos para hablar de Jesús. Ahora cuando la queja, cuando el desánimo, cuando algo nos quiera tumbar, sea una enfermedad, sea una aflicción, sea una debilidad, sea lo que sea que pueda llegar a tu vida, tienes más que motivos para agradecer, para gloriarte y para fortalecerte en Él, porque la obra más grande Él ya la hizo. Eres salvo en Cristo Jesús. Pero evalúa el cimiento de tu vida.
Evalúa si es una casa abandonada o es una casa espiritual que constantemente está siendo barrida, constantemente está siendo limpiada y constantemente está siendo llenada. Porque si esa casa funciona de esa manera, limpiada, barrida, llenada, vas a tener algo que dar. Y ese algo que dar no es opcional. Para quienes son verdaderos hijos de Dios, debemos hacerlo. Es imposible callar. Es imposible callar cuando algo tan grande y tan bueno ha llegado a mi vida y tengo el entendimiento y la gratitud me inspira a hablar y decirle al mundo, hey, yo estaba mal de verdad. Hoy por ahí no llego, me cuesta llegar a fin de mes. Hoy tengo luchas en casa, lucha con mis padres, lucha con mis hijos, lucha en el colegio, luchas en la universidad, batallas en el trabajo, pero tengo todo porque Cristo Jesús me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando otros empiezan a ver eso en tu vida, esa convicción, esa autoridad, esa certeza, ahí es donde el beneficio de la duda comienza a hacerse a un lado y otros pueden ver que se puede vivir, que se puede ser feliz, que se puede estar seguro en un mundo inseguro, pero nosotros no nos regimos por los estándares de este mundo, sino por el de Dios, el de Jesucristo que es absoluto. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Efesios 2, 19, 22 nos sigue diciendo sobre el cimiento. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Uno de los objetivos, una de las estrategias más utilizadas por Satanás en la vida de los creyentes y de los hijos de Dios, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando desobedecemos, es que nos empezamos a sentir extraños, nos empezamos a alejar de la presencia de Dios y sentimos que Dios, el amor de Dios no nos puede alcanzar, no llega hasta nosotros. Empezamos a ser indiferentes a la iglesia, indiferentes a los hermanos en Cristo, indiferentes a todo lo que rodee, represente y signifique ser cristiano e hijo de Dios. Es una de las cosas que más usa el enemigo y nos lleva a sentirnos extraños y extranjeros. Pero quiero decirte algo, si eres una hija, un hijo de Dios que ha recibido al Señor en el corazón, que ha decidido caminar con Él, hoy el Señor te está dando la oportunidad una vez más de decir, Señor, me arrepiento, me levanto y te voy a creer. Quiero vivir ahora, empezando a cimentar mi vida en ti. Ya no más cimientos de papel, no más cimientos de hoja, un cimiento sólido, una piedra viva que es Cristo Jesús. Porque Dios dice que por lo tanto nosotros, tú que estás del otro lado, ya no eres un extraño y una extraña, no eres un extranjero ni una extranjera, sino un conciudadano de los, y escucha esta palabra una vez más, y vas a escucharla varias veces en este tiempo, en esta predicación, de los santos y los miembros de la familia de Dios. La santidad no es opcional, la santidad no es negociable, no aplicaba para los tiempos de antaño, a veces para hoy en circunstancias, y aplicará dependiendo de cómo siga la economía, de cómo se den las leyes o cómo se dicten, de cómo avance la tolerancia, las inclusiones en este tiempo y en lo que vendrá. No, la santidad no es negociable, es permanente y constante en todo lo que tiene que ver con el Dios verdadero llamado Jesucristo. Y si formamos parte de su pueblo, la santidad no puede estar exenta, debe estar incluida cada minuto, cada segundo, cada instante y en cada oportunidad que Dios te da de vivir. Sigue diciendo en el versículo 20, edificados una vez más sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, una vez más. En él todo, escucha esto, todo, y no una parte, sino todo el edificio, escucha esto, bien armado, no armado a medias, sino bien armado, se va levantando, es una obra que va en construcción, no se detiene, se va levantando para llegar a ser, una vez más, un templo, dilo conmigo desde el otro lado, santo. ¿En quién? En el Señor. En Él también ustedes son edificados, nuevamente esta palabra, juntamente, para ser morada de Dios por su Espíritu. Mira lo que dice acá, en Él también, solo en Cristo Jesús, ustedes, tú y yo, somos edificados juntamente. El Señor obra de una manera completa, de una manera maravillosa. No podemos tener una tendencia egoísta. Si el Señor está trabajando en Él y en ella, también está trabajando en ti. Y si está trabajando en ti, también trabajará en tus otros hermanos en Cristo.
y es importante que juntos vayamos creciendo. Porque eso también nos abre una puerta maravillosa, ya que en Él todos estamos siendo edificados juntamente. Ahí es donde te tienes que replantear si este es el cimiento que Dios quiere para mi vida. No tiene sentido que yo me ponga a negociar mis principios cristianos y absolutos, relacionándome con personas que pueden deteriorar mi casa. No tiene sentido que yo ponga en juego lo que Dios me ha dado y pierda la capacidad de ser radical. No estoy hablando de que desechemos al mundo. Fuimos llamados a alumbrar al mundo, a predicarles de Jesús. Claro que sí. Pero que no formes parte de algo llamado un yugo desigual, en una relación amorosa, en una relación de amistad, donde empieces a consentir y a ser permisivo con los principios que Dios ha establecido, porque eso no es porque Dios te quiere meter en una camisa de 11 varas como si fueres un loco o te metieran en un loquero. No, Dios quiere lo mejor para tu vida, quiere las mejores relaciones, las mejores amistades. Para ti, hombre, Dios tiene la mejor mujer, para ti, mujer, Dios tiene el mejor hombre, pero no podemos negociar lo que es la santidad, sus principios. Nuestro cimiento tiene que verse. Nuestro cimiento tiene que sentirse, nuestro cimiento tiene que estar firme. Y ahora lo vamos a comprobar porque sigue diciendo la palabra en Él también que somos juntamente ser edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y acompáñame a Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Nos dice el versículo 11 en adelante: Jesucristo es la piedra, una vez más, que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hay dos palabras que hemos tocado a lo largo de este mensaje. La primera es la santidad. Y la segunda es la palabra salvación. Dice el versículo 12, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Primer punto de 3 que quiero tocar en este aspecto o en esta parte. No somos capaces ni fuimos diseñados para otorgarnos salvación o construir una vida de méritos que nos salve. No fuiste diseñado ni diseñada, no fuimos diseñados de esa manera. Fuimos diseñados para vivir de una manera dependiente, no de algo, no de alguien más, no de cualquiera, ni ser autosuficientes. Fuimos diseñados para ser dependientes de nuestro Creador, del único Dios absoluto, el que fue, el que es, el que será, el que no tiene principio ni fin, el que es eterno. Fuimos diseñados para entender y vivir de una manera donde la salvación, la esperanza, el amor, la fuerza, la fe y todo lo bueno lo puedas entender que proviene de Él. De nada ni de nadie más. Segundo punto, es más, estamos viviendo en tiempos donde la salvación, y quiero que prestes atención a estas dos palabras, por eso las resalté. Estamos viviendo tiempos donde la salvación, al igual que la santidad, se están convirtiendo en un mensaje empolvado del que muchos cristianos ya no quieren oír y el mundo mucho menos. Es mejor algo que nos motive a ser los campeones, los conquistadores, los reyes, las reinas, los príncipes, las princesas, los multiplicadores, cualquier otra cosa. Pero cada vez se está quitando más del lenguaje, cada vez se está quitando más de nuestra forma de hablar. Como hijos de Dios, estas dos palabras, y no podemos permitirlo. Debemos ser radicales. La salvación debe ser parte de nuestro lenguaje, de nuestro mensaje. La santidad debe ser parte de nuestro mensaje. De palabra y de hecho, ambas deben estar ahí. Deben constituirnos, deben ser parte de nuestro cimiento. ¿Por qué? Por este tercer punto que nos lleva ahí es porque hablar de salvación es hablar de pecado y muerte. Y hablar de santidad es hablar de pecado y muerte. Cuando hablamos de salvación tenemos que preguntarnos, pero ¿salvación? ¿Yo necesito salvación? ¿Salvación de qué? Del pecado, de la muerte eterna. Cuando hablamos de santidad, ¿yo por qué necesito santidad? Porque lo que se opone a la santidad es una vida de pecado que conduce a la muerte.
Estas dos cosas son fundamentales y no deben ser negociables para ti ni para mí como verdaderos hijos de Dios. Primera de Corintios 3, 10, 13 nos dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, está hablando Pablo a estas personas en Corinto, dice, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo, y quiero que podamos resaltar esto, ten cuidado de cómo construyes. Ahora acá se abren dos posibilidades. Ser conscientes, cuidadosos, responsables, disciplinados, realmente prestar valor y darle atención en nuestra vida a cómo construimos nuestra vida espiritual, o está la otra parte, la que directamente ni siquiera tenía contemplado esto en su vida. Simplemente vive el día a día y no se ocupa ni se preocupa por que su cimiento, por construir su vida espiritual en Cristo Jesús. Pero la palabra es enfática: tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y hoy vivimos más que nunca en un tiempo perverso donde el mensaje del Evangelio, la sana doctrina, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación, el mensaje de la santidad, el mensaje de vivir apartados, consagrados, entregados completamente a Él, cada vez más está tratando de reemplazarse ese cimiento y ese mensaje. Hablan de otras cosas, incluyen otras cosas, tratan de negociar otras cosas. Pero nosotros no podemos poner otro fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, dice el versículo 12, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Llegará el momento en que rendiremos cuentas cada uno ante Dios y será expuesto el cimiento de nuestra vida y veremos sobre qué hemos edificado. Ya cerca a concluir el mensaje de hoy, quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29, un texto, un pasaje tan hermoso, tan confrontante, tan edificante, tan profundo, pero tan conocido, que a veces creemos que como lo leímos una o un par de veces, nos obviamos la importancia de vivir de acuerdo a esto que establece la palabra. Mateo 7:24 nos dice: por tanto, escucha esto, el que me oye estas palabras, está hablando Jesús, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El Señor nos da esta oportunidad aquí en la Escritura, y es que no solo estemos prestos para oír la verdad, sino que prestos a practicar la verdad. Luego el versículo 25 dice: cayeron lluvias, crecieron ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Estas palabras fueron dadas por Jesucristo. Estas palabras son palabras con autoridad. No son simples palabras que se puede llevar el viento, que podemos darnos el lujo de ignorar. Dos acciones que nos demanda el Señor frente al cimiento, frente a cómo edificamos, frente a la oportunidad de edificar nuestra vida con la palabra de Dios. La primera es oír y la segunda es practicar. De lo contrario, si ignoramos la verdad y si no practicamos, no disponemos nuestra vida a llevar al desarrollo, a vivir esa palabra que nos ha podido edificar en algunas ocasiones, tal vez el Señor te haya quebrantado, tal vez el Señor haya ablandado tu corazón, tal vez el Señor te haya dado otra oportunidad y tú dices: cuánto amor y misericordia me muestra, Señor, a pesar de tantos errores, pero ha pasado el tiempo y otra vez te has vuelto a endurecer. Si pasó eso, hoy el Señor nos está dando la oportunidad de entender de que acá en adelante, ¿cómo vamos a edificar nuestra vida? Porque esto es un hecho.
tanto para el insensato, para el que ignora, para el que no es justo, para el que vive en pecado, para el que ignora la verdad, para el que está dispuesto a negociar los principios divinos de Jesucristo, tanto para él como para el que quiera vivir de acuerdo a lo que Jesús establece. Para ambos vendrán problemas, vendrán vientos, crecerán los ríos, vendrán dificultades para los dos. El ser hijo de Dios, el ser cristiano, el ser una hija de Dios no te hará exento de tener que enfrentar dificultades que pondrán a prueba tu fe. La única manera de saber si los cimientos en nuestra vida como cristianos son buenos es poniéndolos a prueba, como lo ha establecido el Señor Jesús en este pasaje de Mateo. La única manera de saber de que te des cuenta si los cimientos de tu vida como cristiano, como cristiana, como hijos de Dios, como creyentes son los correctos, son buenos, es si son puestos a prueba. Y no serán puestos a prueba algunos días, no solo te agarrará el Señor de manera desprevenida, no, esta oportunidad y esto es todos los días de nuestra vida. Tenemos un Dios soberano que conoce absolutamente todo, que nada lo toma por sorpresa, pero tú y yo, desde el momento en que abrimos nuestros ojos o desde el momento en que los cerramos y nos disponemos a descansar para comenzar un día nuevo, no sabemos qué puede venir de ahí en adelante. Pero Él sí, y tiene todo cubierto. Por eso no podemos ignorar que muchas veces enfrentaremos literalmente las lluvias, los ríos, los vientos que van a azotar nuestra casa para probar el cimiento de nuestra vida. El predicador, un gran hombre de Dios llamado Paul Washer, dijo: todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios y aprender que su gracia es suficiente. Quisiera terminar con estas dos preguntas. ¿Cómo describirías una vida edificada en Cristo Jesús? Y segundo y por último, ¿es esta tu vida? Piensa en la primera pregunta. Trata de pensar en los atributos y describirlos. ¿Cómo se vería por dentro y por fuera una vida edificada en Cristo Jesús? Y ahora haz el ejercicio, un mea culpa, y piensa, ¿es esta mi vida o qué está haciendo falta? Porque si hay algo que está haciendo falta, hoy el Señor te está diciendo y nos está dando la oportunidad frente a este mensaje de replantear y decir, ahora mi vida empezará a edificarse sobre el cimiento sólido, que es Jesucristo, sobre una piedra viva. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder seguir proclamando tu verdad. Gracias por habernos escogido, habernos llamado y hoy tener el regalo de conocerte. Ayúdanos a edificar, a cimentar nuestra vida, Señor, en ti, en tu presencia, Jesucristo, con la verdad, para que ninguna mentira, para que ningún pensamiento, ninguna palabra, absolutamente nada, distorsione, dañe, confunda, Señor, nuestra vida. Que podamos permanecer firmes, que podamos realmente abrazar tu palabra, ser ese pueblo, ser esa iglesia, ser esos hijos, ser ese sacerdocio santo que anuncia y proclama tus maravillas todos los días. Haz a un lado la queja, la crítica y toda palabra necia de nosotros y que podamos vivir, Señor, reflejando y mostrando que el cimiento en nosotros es Cristo Jesús, quien nos da salvación y quien nos lleva a vivir una vida en santidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por una nueva oportunidad. Amén y amén. tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor.
Jesús, tu copa no se secará. Era Él, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, el tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque del cielo. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, Cristo. Y tu presencia es el cielo para mí. Y mientras en la vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Oh Señor, Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí.
presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí, tu presencia, y tu presencia es el cielo para mí. Iglesia, esperamos este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Queremos honrarles y darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada hogar, cada familia, cada valiente, cada hombre, cada mujer que ha estado ahí detrás sembrando y apoyando y haciendo posible que como iglesia abracemos el llamado y podamos seguir extendiendo el mensaje de Jesús, las buenas noticias del Evangelio a cada rincón. Quiero animarte e invitarte a que perseveres, a que sigamos juntos. Estos han sido tiempos de prueba, pero tiempos necesarios, porque hemos podido ver y asimismo podremos seguir comprobando que hay un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Te animamos a que perseveres, a que sigas, a que sigamos juntos adelante abrazando el llamado y la misión que Dios nos ha hecho. Dios te bendiga.